tal? ¿Cómo estás? Yo soy Laura, esto es La Web de Sí y en el vídeo de hoy quiero contarte cuáles son mis recomendaciones más populares o las que más éxito han tenido en el sentido de qué libros que yo he recomendado mis seguidores en Instagram han leído más. Si quieres saber cuáles son, quédate que allá vamos. Bueno, como os he comentado, este vídeo va a ser una especie de top 10 de los libros que yo he recomendado y que mis seguidores en Instagram más han leído o, bueno, una aproximación. Quiero decir, al final yo lo pregunté por stories, abrí cajita y la gente pues respondió por ahí. ¿Qué pasa? Que bueno, no todo el mundo ve los stories y no todo el mundo contesta y, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Cosas normales. Bueno, de la gente que contestó son estos. Ha habido alguna sorpresa, pero la mayoría que digamos no me han sorprendido porque estos libros han sido grandes obsesiones en mi vida, libros de los que yo he hablado mucho, de los que he sido muy pesada animando a la gente que le llamaba la atención a que lo leyera. Como quiero hablar de 10 libros y no quiero que el vídeo sea súper eterno, voy a empezar ya sin más dilación. En el puesto número 10 está La isla de las mujeres del mar, de Lisa C., que en España lo tiene editado Salamandra y Salamandra de bolsillo. Es una novela de 2019 y es uno de mis libros favoritos desde que lo leí, la verdad. La isla de las mujeres del mar va a estar ambientada en la isla de Corea de Jeju y nos va a hablar de los sucesos que ocurrieron en esta isla a lo largo del siglo XX, que no fueron pocos. Lo va a hacer a partir de la historia principalmente de dos mujeres, pero bueno, al final lo que nos va a hablar es un poco de la historia de la gente de la isla. Esta isla, por su situación geográfica, fue un punto estratégico muy deseado por diferentes potencias a lo largo del siglo XX, pues como pudieron ser los japoneses, los rusos, los estadounidenses y por supuesto también los propios coreanos. Entonces, bueno, ha estado dominada en diferentes momentos o ha querido ser dominada por diferentes países. Cada uno tenía sus propias prioridades, que pocas veces esas prioridades tenían algo que ver, ¿no? Con lo que es que la gente de esa isla pudiera vivir tranquilos y pudiera vivir felices. La gente de esa isla ha sufrido una barbaridad y es sorprendente cómo, a pesar de todo ello, ha conseguido también conservar en cierta manera gran parte de las cosas que la hacían única, como de su cultura, su folclore, su dialecto, que es diferente, ¿no?, al del resto de Corea, por ejemplo. Y entonces, bueno, además es que es una isla que tiene pues una mitología muy fuerte, muy bonita. Hay un montón de leyendas, es un sitio muy importante, ¿no?, dentro de las leyendas de Corea. Entonces, bueno, todo eso lo hace muy especial y el libro lo explica muy bien. Yo, sinceramente, no conocía absolutamente nada de la isla de Jeju antes de... Sabía que existía, pero quiero decir que no sabía nada de esa isla, de su historia y demás antes de este libro. Y tú lo terminas teniendo la sensación de que has conocido mucho que te era desconocido, que evidentemente te queda mucho por aprender, pero no es un libro que se quede, yo creo, en lo superficial, sino que de verdad nos enseña mucho. Entonces, bueno, además lo hace, pues eso, desde contarnos el día a día de algunas familias, de algunas personas de diferentes pueblos y además como de diferentes trabajos, diferentes posiciones sociales, y también nos va a hablar de diferentes momentos históricos que son claves para entender la historia de la isla y también un poco del devenir de Corea durante el siglo XX, como os decía. Es una novela súper dura, ¿vale? O sea, pasan muchas penurias, pasan muchas desgracias, lees constantemente con el corazón en un puño, pero de verdad que merece mucho la pena. Algo que es uno de los grandes pilares del libro y que todavía no he mencionado es que nos va a dar a conocer y va a poner muchísimo en valor la cultura de las Haenyeo. Las Haenyeo son las buceadoras a pulmón que hay allí en la isla de Jeju. A día de hoy creo que son patrimonio de la humanidad y es algo que realmente ya digamos que se está perdiendo porque bueno, es una profesión muy peligrosa. Y bueno, y ahora también pues existen otras formas digamos, de conseguir, de pescar, de mariscar, de coger las cosas. Entonces, bueno, pues se está perdiendo, pero bueno, en el momento en el que la novela se ambienta en el pasado, porque, perdón, va a haber dos líneas temporales, la principal va a ver sobre el pasado, pero bueno, va a haber un misterio o algo que se resuelve en el presente. Era cuando, bueno, pues la cultura de las Haenyeo, no sé si estaba en apogeo, pero bueno, estaba, y estas buceadoras
eran las grandes matriarcas, las mujeres eran las que en sus familias aportaban, pues digamos, el sustento, la economía, mientras que los maridos eran los que quizás se quedaban en el hogar cuidando de los niños y demás, o bueno, dedicándose a otras tareas. Esto es realmente súper llamativo de ver porque no estamos acostumbrados, es algo muy muy particular de este lugar. Estas mujeres que realmente se juegan la vida cada día, ¿no? En el mar, y que aún así quieren transmitir esto a sus hijas y a las generaciones, porque es algo realmente de lo que sentirse orgulloso, ¿no? Y realmente era algo apreciado, ¿no? Ser una Haeunjeo. No sé, es que este libro son muchas cosas, son muchas emociones. Este libro es muy inspirador, te llena de orgullo, te llena de frustración de cómo se ha tratado a estas mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Cuando, bueno, pues su trabajo y todo lo que ellas han llevado adelante, toda su cultura, muchas veces se ha menospreciado. Y bueno, es importante que se conozca. Yo creo que este libro lo pone en valor de una forma muy respetuosa, muy preciosa y sobre todo de una forma que jamás vas a olvidar. Además de todo esto que estoy contando, pues este libro se va a centrar mucho en la amistad entre dos mujeres, primero en dos niñas, luego mujeres y luego van creciendo y vamos hasta el final de sus días, que son Yeon-suk y Mija. Yeon-suk viene de una familia de Haeunjeos. Su madre es, digamos, como la líder de un grupo de buceadoras. La va a enseñar y digamos como que está en su sangre, ¿no? Y está en su familia convertirse en una gran buceadora. Y sin embargo, mi hija viene de otro tipo de familia. De hecho, su familia no está del todo bien vista en la comunidad porque su padre trabaja para los japoneses, que en ese momento tienen el dominio de Corea, y entonces, claro, quizás tenga una mejor posición social, pero lo que se piensa de ellos no es bueno, pero pues por motivos se van a conocer y bueno, van a tener una amistad muy bonita que va a durar décadas hasta que algo pasa, y ese algo que ocurre va a ser uno de los grandes misterios de la novela. El libro trata muchísimo también de como os podréis imaginar, ¿no? Del rol de la mujer en esta isla, las opciones que tenían, como las jóvenes, qué opciones tenían de trabajo, qué cosas tenían que hacer las buceadoras, cómo se formaban. Bueno, este libro es una maravilla, está lleno de detalles, se convirtió de verdad, como digo, en uno de mis libros favoritos. Lo recomiendo siempre y os animo un montón a leerlo. Me alegra que esté en este top, desde luego, porque es una maravilla. El libro que está en la posición número 9, la verdad que me ha llamado bastante la atención. Se trata de La Gula, de Asako Yuzuki, que es una autora japonesa. Es un libro de 2017, pero que se publicó en 2022 en España, y lo publicó Temas de Hoy. Es una novela que, tengo que decirlo, creo que no se promocionó del todo bien. Se promocionó diciendo que era como, pues eso, el thriller del verano, porque salió en verano, y luego se vendía como El silencio de los corderos a la japonesa. Entonces, creo que si tú ves eso y que eso es lo que te llama la atención para leer ese libro, lo que encuentras dentro del libro decepciona. A mí me parece que es un novelón. O sea, a mí me parece un libro espectacular porque trata temas súper importantes, pero es un libro de crítica social. Es un libro de retrato de la sociedad, es una crítica bastante descarnada a diferentes cosas que os voy a contar ahora, pero no es un thriller y desde luego no es El silencio de los corderos, ni siquiera va por ahí. Entonces, entiendo que a mucha gente le decepcionara si estaba buscando una novela negra o un thriller. Es cierto que al principio puede llegar a parecer que va a ir por ahí, porque todo parte de que, bueno, en la cárcel hay una mujer que está allí porque ha estado relacionada con la muerte de 3 hombres. Digamos, no parece estar claro que los haya matado ella directamente, pero está relacionada con su muerte de una forma o de otra. El caso que esta mujer no se habla de ella en los medios como centrándose en los crímenes, ¿no? Sino que se habla mucho de ella porque está gorda. Y eso será otra cosa a hablar, porque lo que en esta novela, y que supongo que refleja lo que en Japón se piensa de una persona con sobrepeso, o sea, es que llega un momento, hay un momento que dicen, no quiero decir que no, porque no me acuerdo, pero pesos o tallas, y yo me quedaba escamada. A ver, es que es un libro que remueve mucho, la verdad, y es un libro que, como digo, hace una crítica muy fuerte a
todo el tratamiento que se da en Japón, o bueno, que nos enseña la novela, que se da en Japón sobre el físico de las personas y especialmente la opinión y el meterse en la vida de alguien, cualquier persona que no tiene un cuerpo, un peso canónico que se sale de lo normativo en Japón, que es cierto que allí el estándar es, la gente es bastante más delgada, no me voy a meter a decir si son temas genéticos o qué, porque es que no tengo ni idea, pero es cierto que las tallas son más pequeñas, todo es un poco más así, pero hostia, las cosas que se dicen en este libro son muy fuertes, en plan, te cuentan que se considera que si una persona tiene sobrepeso es porque no tiene control de pararse a no comer. O sea, esa burrada. O que si una persona de repente engorda, en su trabajo se la puede llegar a considerar de menos porque no estás sabiendo cómo gestionar algo. O sea, todo esto se intensifica mucho más cuando la persona que tiene sobrepeso, digamos, es una mujer. Hay barbaridades que yo pienso, es que si esto es verdad, es muy fuerte y me parecería muy importante este libro porque hace una gran crítica de esto, entre otras muchas cosas. Pero claro, tú cuando lo lees es una sensación muy extraña de decir, porque claro, hay diferentes tipos de personajes, entonces como que la autora nos lo enseña desde fuera, entonces hay personajes que piensan de diferentes formas. Y es una forma realmente de hacer un retrato real de esta situación en el Japón que nos muestra la autora. Pero es fuerte y yo entiendo que no todo el mundo le apetezca leer esto o que este libro puede ser interpretado de diferentes posiciones porque, no sé, es que es muy fuerte las cosas que se tratan. Además de eso también trata un montón de otros temas muy interesantes como la deshumanización que genera el pasarse horas y horas en el trabajo y que toda tu vida sea el trabajo. También las crisis matrimoniales, la sexualidad reprimida, la dificultad de crear amistades y vínculos, no lo sé, bueno, trata de temas muy interesantes. Todo esto lo vamos a ver contado desde varios puntos de vista, pero quizás uno de los principales es Rika, es una periodista que lleva a entrar en contacto con esa supuesta asesina y va a haber un vínculo muy extraño entre ellas que va a evolucionar a lo largo de la novela, pero la primera parte, cuando ellas entran en contacto, Rika siente una fascinación enorme hacia esa mujer y hacia lo que ella transmite. Entonces, tú como lector vas a acompañar a Rika en ese arco, en esa relación que tiene con la asesina y tú mismo vas a ir sufriendo lo mismo, o sufriendo no, teniendo esa misma relación que tiene Rika, ¿no? Y la fascinación que siente al principio, tú la sientes. O sea, el corazón te palpita más rápido cuando lees sobre ella, quieres saberlo todo. Es una cosa increíble y luego eso va a ir cambiando y es genial ir viendo cómo la novela consigue atraparte y consigue que tú vayas viendo esto y vas conociendo a un personaje muy complejo, muy bien trabajado como es esa mujer y es interesante hacer autocrítica, ¿no? Y luego irte tú viendo por qué fases has pasado hasta entenderlo todo y lo que pensabas al principio y lo que piensas al final son mundos completamente diferentes y te hacen pensar mucho también en las primeras opiniones, cómo podemos equivocarnos, cómo también nos equivocamos al prejuzgar, pero no a lo mejor por donde estáis pensando, es que no quiero dar más pistas. Luego el libro, por supuesto, habla muchísimo de la comida. Es fascinante el hambre que te genera este libro. Hay descripciones de recetas de comida que son casi como sensuales, que es que yo, o sea, solo quería comer. Hay un plato que preparan constantemente que es como arroz con mantequilla arriba, para que se derrita, y un poco chorito, salsa de soja, o sea, yo lo como mucho. Es una cosa fascinante, realmente cómo trata la comida, ¿no? Como algo epicúreo, como algo de autocuidado, de algo para ti. Es, bueno, no sé, es que este libro tiene muchas cosas muy buenas. O sea, este libro es una pasada realmente. O sea, yo hablé mucho de él cuando salió y luego ha quedado un poco olvidado y me da pena porque a mí de verdad me encantó y de verdad me revolvió muchísimo a muchos niveles. De verdad es que creo que trata cosas muy importantes y no sé por qué no se está leyendo más. Es cierto que es un libro largo y es un libro que se cuece a fuego bastante lento. Entonces, bueno, eso quizás no sea algo para todo el mundo. Un detalle que me llamó mucho la atención es que el título original es Butter, mantequilla, y es que la mantequilla tiene un papel muy importante en la novela. Es un papel muy simbólico que nos habla quizás de lo auténtico, de lo genuino en la vida y de cómo se va perdiendo en la vida contemporánea y lo que tenemos que hacer como para realmente cuidar esas cosas que no son auténticas.
Creo que puede parecer un poco loco, oído así ahora cuando yo os lo cuento sin haber leído la novela, pero cuando lo leéis vais a ver que tiene muchísimo sentido, que no es una simbología compleja que tienes que leer a mil ojos, te lo dicen bastante directamente a lo largo de varios puntos de la novela. La verdad que es fantástica, me alegra que esté en este top porque creo que no se oye lo suficiente para todo lo que hay. Creo que es una novela que daría para debatir muchísimo, para hacer análisis súper interesantes acerca de la gordofobia, por ejemplo, en algún tipo de sociedad, porque creo que esto está muy centrado en la sociedad japonesa, pero hay muchas cosas que son absolutamente aplicables de forma, bueno, no sé si global, pero en España desde luego que sí. Y lo que digo, que es un libro que quizás, os voy a poner por aquí una foto también de cómo es la cubierta original en japonés y el libro que se llama Mantequilla, y lo que vemos en España. Creo que se ha querido hacer algo muy llamativo, así tan rojo, con esa protagonista Ite, ese silencio de los corderos que nos decían en la faja, que desvía un poco lo que tú esperas de lo que realmente creo que es el punto de la novela y lo que la autora quería hacer. Son cosas diferentes, entiendo que no todos los mercados evidentemente funcionan igual y a nivel marketing lo habrán estudiado, pero a mí me parecería muy acertado la opción original, porque eso no te desvía, no te cuenta que en ningún momento te vas a encontrar una cosa de asesinatos, no va directo a la clave. El siguiente libro, en el puesto número 8, está La campana de cristal de Sylvia Plath, que me ha hecho mucha ilusión que esté aquí, por supuesto, que es una novela de 1963. Está editada en España ahora por Literatura Random House, aunque yo lo he leído en una edición de Espasa, entiendo que es La campana de cristal, habrá habido diferentes ediciones que seguro que podéis encontrar por ahí. Este es un libro que a mí me encantó, la verdad, estuvo en mis mejores lecturas del año pasado. Es un libro que me redescubrió a Sylvia Plath, que hizo que yo me obsesionara con esta autora, que quiera saber todo de ella. Es un libro que ya os conté alguna vez que yo tardé bastante tiempo en leer, a pesar de que estaba en mis estanterías desde hace años, porque había leído algunos de sus poemarios y aunque me gustaron, me habían parecido muy complejos y yo pensaba, jolín, no sé si una novela me va a ser aún más complicada porque, bueno, al final son más páginas y demás, pero la prosa es decir, es muy sencilla, es muy bella. A mí me parece que consigue todo lo que quiere sin necesidad de complicarse. Tiene frases que son dignas de no solo subrayar, sino de verdad de estar muy presentes en nuestras vidas. Es una novela que trata temas y preocupaciones absolutamente atemporales, y saber que tiene pues, un componente autobiográfico muy grande la convierte en una novela realmente, en un texto muy doloroso de leer, y al mismo tiempo pues muy importante también para entender a la figura de Sylvia Plath. No debemos olvidarnos de que tiene parte de ficción, por supuesto, pero bueno, el componente autobiográfico es más que evidente. En esta novela vamos a conocer a una joven de 19 años que se llama Esther Everwood, que bueno, recibe una beca y entonces ella va pues, desde su pueblo, desde su ciudad natal, va a pasar unos meses a Manhattan o Nueva York para trabajar como becaria de una revista, junto pues con otras chicas de diferentes partes del país que pues también tenían estas inquietudes de ser escritoras o de tener una vida intelectual o cultural importante. Y bueno, ella se las aloja en el Hotel Barbizon, donde sabemos que estuvo también Sylvia Plath, que era una institución bastante importante, donde subían allí figuras súper importantes de diferentes tipos de artes. Por ejemplo, me viene a la cabeza nuestra querida Joan Didion, pero bueno, muchas otras. Y digamos que durante esa estancia en Nueva York, Sylvia pues tiene un periodo de descubrimiento de todo, sale quizás de una burbuja, conoce otro mundo, conoce cómo funciona todo. Es una parte de la novela que es bastante... a mí me sorprendió por su ligereza y porque no sé, parece una cosa como sencilla de ella yendo allí, haciendo las cosas de la ciudad, pero tiene muchos detalles importantes que nos van a ayudar a conocer no solo cómo se sentía ella como mujer allí, sino también pues quizás las primeras fases de sentirse como quizás a veces como una impostora, ¿no? Ese síndrome de la impostora que la tenemos como tan presente, que sabemos lo que es, que ubicamos, de no saber que se iba a poder convertirse en autora, verse rodeada de otras personas y no saber cuál era su lugar exactamente en el mundo. Y luego cuando ella regresa a su casa,
Se inicia como una segunda parte de la novela que es completamente diferente. Parece que casi estás leyendo dos novelas en una, muchísimo más oscura, mucho más centrada, digamos, en la salud mental, porque, bueno, sufre el personaje Esther, empieza a sufrir como una crisis que va a desembocar en que ella acabe internada en un hospital psiquiátrico. O sea, estoy contando en grandes rasgos lo que yo creo que todo el mundo sabe de La campana de cristal, no estoy entrando en los grandes detalles que tenéis que leer, que sobrecogen, que te hacen tener que parar un rato, leer esta novela a sorbitos. Vemos, pues bueno, como ella narra ciertas cosas que vivió la propia Silvia Plath cuando también estuvo internada, cómo la trataron con electroshocks, las consecuencias que esto tuvo. Es una novela donde se habla claramente de una persona que se quiere quitar la vida y lo cuenta de una forma bastante explícita. Cuidado con cuando leéis este libro, y preparados para ello, porque realmente es muy duro de leer, e incluso aunque estés bien, de verdad, a mí me dejó muy afectadas semanas en lo que había leído, porque lo cuenta de tal forma que lo sientes muy vívido. No lo sé, o sea, no quiero yo aquí ponerme a meterme en la cabeza de Silvia Plath, ni muchísimo menos, pero yo sentí que era evidente que en La campana de cristal ella solo estaba realmente buscando las palabras para expresar lo que ella había vivido. Y por eso se notaba como absolutamente carente de patetismo. Es un libro realista, es un libro muy importante, de verdad, por los temas que trata, cómo te enseña esas dificultades, problemas, ¿no? Cuando tú no sabes lo que quieres hacer, sabes lo que no quieres, ves lo que quieres, pero no hay un camino posible para llegar a él porque la sociedad es de una determinada manera. Yo siempre pienso cómo habría sido la vida de Silvia Plath si hubiera nacido unos años más tarde. Qué diferente seguramente. Vemos como, de lo que decía antes, ¿no? Como preocupaciones y problemáticas tan absolutamente actuales, ¿no? Como que una mujer quiere ser madre y quiere tener esa parte familiar, pero no quiere que eso suponga el dejar de desarrollarse como profesional, como autora, como artista, la dificultad de conciliar eso, no lo sé. Es que qué novela tan importante, qué novela tan importante, cómo pone en valor, al menos para mí como lectora, todo lo que era Silvia, lejos de lo que nos han contado. Qué importante, y nunca dejaré de recomendarla porque, bueno, me parece fundamental. En el puesto número 7 está Una educación de Tara Westover, que bueno, es un texto de 2018 que en España lo publica Lumen y son unas memorias, es decir, es un texto de no ficción del que os hablé más en este vídeo, por si queréis ir a verlo, porque quizás aquí voy a ir un poquito más rápido. Tara Westover nos cuenta en Una educación, digamos, su historia, ¿no? Puede entenderse casi si fuera una novela, ¿no? Como una novela de crecimiento. Ella nació en los años 80 en Idaho, en Estados Unidos, en el seno de una familia mormona fundamentalista, con un padre absolutamente fanático, en una casa donde varias de las personas que allí vivían, como puede ser su padre, como puede ser uno de sus hermanos y en determinado momento también su madre, debido a otras situaciones, tienen grandes problemas de salud mental que no son diagnosticados, que no son tratados, porque esta gente no va al médico a menos, por ellos jamás irían, aunque estuvieran muriendo. Tampoco permiten a los hijos ir al colegio, por ejemplo, no tienen ni siquiera partida de nacimiento y esto pues, evidentemente supone grandes problemas. Sí que se permite a los niños que estudien, pero que estudien en casa, los tienen que enseñar, digamos, los padres. Bien, podéis imaginaros qué ganas o qué formación pueden tener esos padres para educar a los hijos. El padre de Tara Westover, como os decía, es un gran fanático, pero más allá de eso es todo un conspiranoico. Vive obsesionado con que se les observa, con que se quiere acabar con ellos y además les prepara a la familia constantemente para la llegada del fin de los días. Esa familia crece, vive en torno al terror de lo que va a pasar, además de, bueno, vivir pues bajo el mismo techo de una persona a la que casi es como un dios en casa, que es ese padre que es absolutamente voluble, que no ve el peligro, por lo cual pone a su familia en peligro constantemente. Y dentro de todo esto, Tara quiere estudiar, es una persona que quiere formarse y lo que ocurre es que para ello tiene que alejarse de su familia. Entonces vamos a ver cómo ella pasa unas penurias terribles, sobre todo a nivel interno, lo que supone la culpa, el quererte alejar de tu familia, el estar absolutamente solo y donde tu familia siempre va a ser
digamos, una piedra colgando de tu cuello porque no quieren que hagas eso y van a hacer todo lo posible para que tú vuelvas, ¿no?, a su seno, que es el lugar. No cuento más, es un libro que merece infinito la pena leer, de verdad, de lectura obligatoria. Es un libro que te pone mucho en tu sitio a nivel de los privilegios de los que has tenido acceso, como puede ser una educación, que tus padres te permitieran y te animaran, incluso te obligaran a estudiar. Fundamental, este libro toca 1000 aspectos. Os dejaré, como digo, el vídeo y también la reseña donde hablo un poco más calma de todo esto en la caja de descripción. Para el puesto número 6, en realidad voy a hacer trampa porque pasó algo que fue una gran casualidad para mí. Y entonces dije, bueno, esto hay que escuchar al destino y lo voy a poner junto porque me parece que merece la pena. Y es que empataron en puntuación, el número de veces que me dijisteis que lo habíais leído, 2 libros del mismo autor. Así que nada, pues matamos 2 pájaros de un tiro, lo ponemos en el número 6 y así podemos hablar de más libros. Estoy hablando de David Fuenquinos, este autor francés que a mí me gusta tanto, y los 2 libros de los que tanto han leído mis seguidores en Instagram de este autor son, por un lado, Charlotte, que es una novela de 2014 y que es algo así como una biografía de la pintora, de la artista Charlotte Salomon. Ella fue una autora alemana de familia judía que fue asesinada por los nazis en Auschwitz en una situación, bueno, horrible, como tantas que ocurrieron allí, pero bueno, es que ella estaba embarazada, bueno, en un embarazo muy avanzado, una cosa terrible. Y es una de esas autoras que ha quedado un poco relegada, olvidada dentro de los libros de historia o de historia del arte, vaya. Estudié la carrera de historia del arte, puedo decir que jamás me mencionó a esta autora y de hecho que yo la descubrí a raíz de esta biografía. Y desde entonces, bueno, también estoy un poquito muy atenta de todo lo que surge de ella porque me encantaría, me muero de ganas de poder ver alguna exposición suya en vivo porque sus obras tienen que ser una maravilla, son como muy coloridas, muy sentidas. Si lo queréis buscar en internet lo vais a ver muy rápido a lo que me refiero. Sé que en Barcelona hubo una exposición hace unos años, pero yo llego tarde, la he conocido después y me da una pena enorme. Pero bueno, espero que la vida sea larga y que pueda verla en algún momento. ¿Por qué digo que este libro es una suerte de biografía? Porque bueno, no es una biografía al uso. Por un lado sí, hay una parte muy centrada que, bueno, de la novela va de eso, ¿no? De la vida de Charlotte Salomon, pero esta se va complementando con, digamos, Fuenquinos hablando en primera persona de cómo él conoce la figura de Charlotte Salomon casi por casualidad, cómo se obsesiona con ella y cómo se informa para, digamos, hacer esta biografía, cómo va a diferentes puntos donde ella vivió, donde ella estuvo escondida, donde ella hizo gran parte de su obra, un poco pues para, no sé, como sentirla más cerca, conocerla de verdad. Y un poco también se choca con ese olvido que hay, ¿no? Con ese poco tratamiento, ¿no? En otros sitios vas a la casa de no sé quién y está allí y la puedes entrar, puedes ver, bueno, pues de ella apenas hay nada. Y luego es muy curioso este libro, es como está escrito, tú lo miras y digamos que sí parece un poemario porque las frases solo tienen una línea y es potentísimo el ejercicio literario que hace aquí Fuenquinos, al menos en mi opinión, porque consigue como condensar en frases tan cortas cosas tan amplias. O sea, de verdad es que hay como algunas frases que relatan la Primera Guerra Mundial y dices, joder, ¿cómo lo has podido decir en algo así? Y luego, cuando nos va hablando de la vida de Charlotte, que fue una vida bastante dura ya desde niña por ciertos motivos, y es que bueno, en su familia hubo muchos problemas de salud mental también, varias personas de su familia se quitaron la vida, esto se ocultó a Charlotte, lo descubrió más tarde, bueno, una cosa tal. Y entonces hay esas frases tan cortas, de verdad es como si te dieran a veces, de verdad, puñetazos en el estómago y te dejan mal. Es una novela muy complicada de leer. Yo la leí en un club de lectura y una de las primeras cosas que dije cuando lo fui allí a comentar con los compañeros fue en plan, oye, había que avisarlo, ¿no? Quiero decir, yo repito lo de antes, yo lo leí en un momento en el que yo estaba bien y yo salí muy mal de esa lectura. Hay libros que les quedan, yo entiendo, ¿no? Esos trigger warnings que se ponen a veces en las reseñas avisando los temas que se tratan, porque hay que tener cuidado, este libro es muy fuerte.
pero es una maravilla, es buenísimo, merece la pena ser leído, merece la pena sacar del olvido a la figura de Charles Solomon, pero cuidado, además me gusta que no solo se centre, digamos, en la vida y las desgracias que le pasaron, sino que Joaquín Quino se ocupa mucho de ponerla en valor como artista. Ella fue una pintora muy importante que logró cosas muy importantes, como ser la única alumna judía de la Escuela Nacional de, pues no me acuerdo, alemana, o bueno, no sé qué, o sea, cosas muy importantes, ganó premios, aunque luego se los quitaron por ser judía, bueno, cosas muy tal. Veis su pintura y la ponéis en contexto con lo que se estaba haciendo en ese momento y te vuela la cabeza, ¿sabes? Dicen, es que esta tía era una genio, era una persona de una sensibilidad enorme, un talento, un portento artístico, de verdad, merece un montón la pena conocerla. Y esta novela se lee muy rápido por esa forma en la que está escrita, pero deja muchísimo pozo. Y el otro libro de Fuenquinos, que está empatado con Charlotte a nivel que lo habéis leído por mi recomendación, es la última novela de David Fuenquinos, que es número 2, que ha salido, pues nada, yo creo que fue ya el año pasado, sí, en 2022, también en España lo edita Alfaguara, y es otra cosa completamente diferente, digamos. A nivel, me gusta más, no, para mí Charlotte es mi favorita con diferencia, ninguna de las otras novelas de Fuenquinos, y hay algunas que me gustan mucho, está a ese nivel, pero número 2 me gustó mucho. Número 2 os cuenta una ficción, ¿vale? Porque Fuenquinos algo que hace mucho en muchas de sus novelas es jugar a confundir al lector con realidad y ficción, ¿no? Eso es una ficción, pero sí que es cierto que parte de un hecho real. Y nos va a contar la historia de el chico que quedó segundo en el casting para ser Harry Potter en las películas, es decir, el número 1 sería Daniel Radcliffe y el número 2 sería el chico el que nos va a contar la historia, creo que se llamaba Martin. Y bueno, la verdad que es un libro que si te ha gustado, si te gustan los libros de Harry Potter, si viviste cuando salieron las películas, yo soy muy fan, Harry Potter es una de las sagas de mi vida, es una cosa muy importante en mi vida lectora, pero en mi vida también. Entonces este libro fue como revivir un montón de sentimientos, esa idea de cuando tú veías a ver las pelis y tú querías ser uno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, claro, te pone muy en la situación de imagínate que tú hubieras estado ahí. Y te quedas muy cerca y no lo consigues, y todo el resto de tu vida tú tienes que enfrentarte a ir viendo cómo X personas están triunfando, cómo X personas reciben un montón de dinero, de amor, de cariño, y la vida que tú pudiste haber tenido y no tuviste. ¿Qué culpabilidad tienes? ¿Qué tal? Es cierto que es un libro un poco dramático, ¿no? Porque yo, no sé, igual también es por la forma en la que soy yo, que yo soy una persona como bastante positiva. Creo que si yo hubiera quedado segunda hubiera rogado porque, pues yo qué sé, por lo menos déjame ser extra y me quedo aquí en las grabaciones, estoy dentro de este mundo. Pero Martin se lo toma de una forma muy dramática y hace muy poquito Novio San ha leído este libro y él es muy parecido a Martin, a este chico, y decía, no, yo es que no hubiera podido verlo nunca más, me habría y tal. Y yo, claro, es que la novela está bien porque hay gente que es así, no soy yo, pero hay personas que realmente son así de dramáticas, y de hecho yo convivo con una de ellas y no, pobre mío. Pero es cierto que, por ejemplo, yo leí el libro y me produjo mucha congoja, pero en el fondo, bueno, a veces decía, ay, Martín, por favor, reponte, ánimo. Y luego vi cómo lo leía mi novio y él realmente lo sufría y decía, no, esto es un libro, ¿por qué me mandas leer este libro? Lo estoy pasando fatal, pobre persona. Entonces, bueno, creo que también, depende de cómo seáis como personas, tomaréis el libro de una forma o de otra. Creo que en cualquier caso es un libro que merece la pena leer con las expectativas de leer una novela de un poco de crecimiento, también una novela en la que te vas a sentir muy comprendido porque te vas a sentir representado en un momento u otro, porque todos hemos tenido o tendremos en nuestra vida momentos en los que queríamos algo y no lo hemos conseguido, ¿no? Yo en la vida adulta lo veo muy evidente, ¿no? Cuando quieres un trabajo y no lo consigues y a veces llegas casi hasta el final, ¿no? De las entrevistas y de repente quedas segundo. Te dicen, y te lo dicen, ¿no? Eso es que has quedado segundo, has sido... y no lo consigues, ¿no? Y a veces no es que haya nada malo en ti o que lo hayas hecho mal, simplemente había otra persona que encajaba más para eso, ¿no? Y eso, bueno, os pongo un ejemplo, pero puede haber muchos en la vida. Entonces, el libro al final explora un poco ese sentimiento de que a veces puedes llegar a tener de la vida que no fue y ver un poco dónde tú estás y lo que podía haber sido de ti, pero claro,
te lo pone con un ejemplo que es como Harry Potter, ¿no? Que está súper presente. Entonces vamos a acompañar a Martin desde su infancia hasta, bueno, hasta que es adulto y las cosas que le van pasando a la vida y cómo se va enfrentando a esta situación de tener que estar completamente rodeado del mundo de Harry Potter cuando él lo que quiere es olvidar aquello, ¿no? Y también, pero bueno, que no se queda solo en eso, también va a enfrentarse a diferentes cosas, van pasando cosas en su familia, con sus padres, mudanzas, bueno, pasan muchas cosas a las que se tiene que enfrentar, que igual ya habrían sido difíciles de por sí, pero él ya tiene una gran carga y un gran trauma, ¿no? Que también, digamos, el libro va un poco de eso, ¿no? De enfrentarse a lo que nos da miedo, de enfrentarnos a nuestros traumas. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? ¿No? ¿Qué consecuencias tiene? ¿No? ¿Qué va a ser de nuestra vida o qué puede ser de nuestra vida? Si no hacemos, si no ponemos de nuestra parte mucho, con o sin ayuda, para sobreponernos. A mí me parece una novela que se lee muy fácil, yo la disfruté muchísimo, el final me encantó, tengo que decir, me parece una cosa redonda que le puso la guinda del pastel a la novela y parece ser que es cierto que sí, que estuvieron realmente entre dos para elegir al actor que finalmente interpretaría a Harry Potter. Entonces, de verdad que parte de un asunto real. Pienso mucho qué pensará ese número 2. ¿Habrá leído este libro? ¿Daniel Radcliffe lo habrá leído? Ojalá sí. Me encantaría que lo leyera Daniel Radcliffe y saber qué le parece. En la quinta posición, sorpresa para nadie, no fue una sorpresa para mí desde luego que estuviera este libro, tenemos Hozuki, la librería de Mitsuko, de la autora japonesa Aki Shimazaki, que este libro fue publicado en 2014-2015, no recuerdo, por primera vez. En España lo edita Nórdica. Os he hablado de él en muchísimos vídeos, dejaré uno por aquí porque soy muy pesada y llevo siendo pesada años en Instagram, por lo cual ninguna sorpresa que esté aquí. Este es una novela cortita que forma parte de una pentalogía, pero se puede leer suelta perfectamente. Nos va a contar la historia de Mitsuko. Ella es una mujer que tiene una librería de segunda mano en la que, bueno, pues ella trabaja, también pues tiene arriba su casa, una cosa como muy japonesa, vive con su madre y vive con su hijo que es sordo y bueno, un día llega a la librería una mujer que tiene una niña que tiene bueno, es un poco más pequeña que su hijo, pero de repente conectan muchísimo y entonces, bueno, pues como que sus vidas se ven ligadas casi por casualidad. Y bueno, un poco lo que va a pasar ahí es que es una novela muy corta, no os quiero contar más, pero sí os quiero contar que hay ciertos misterios muy importantes que se van a ir desentrañando a lo largo de la novela. Van a estar de temas relacionados pues, con la maternidad y también, bueno, con las casualidades, con los secretos que arrastramos y bueno, como siempre trata varios temas que son, digamos, candentes o importantes en la sociedad japonesa y los expone de una forma muy cuidada. Eso te los da a conocer y te hace reflexionar mucho sobre ellos. Es una novela que, de verdad, le gusta a todo el mundo, os la recomiendo muchísimo y no digo más porque es que es muy corta. Si os digo más, os la destrozo. En la posición número 4 hay un libro que fue una de mis grandes obsesiones del año pasado. Lo leí en menos de 48 horas porque estaba que no lo podía soltar y creo que hablé mucho de él en su día y por eso también está aquí. Y se trata de Canción Dulce de Leila Slimani. Es una novela de 2016 y en España la publica Cabaret Voltaire. Y bueno, qué libro. Y además en este caso porque está basado en hechos reales. La novela comienza ya, digamos, por el final, por decirlo de alguna manera. Bueno, una mujer regresa a su casa después de su jornada laboral para encontrarse con el mayor de los horrores que alguien puede encontrarse, y es que su niñera ha asesinado a sus dos hijos, a su bebé y a su hija, pues también que debería tener un poco más mayor, pero nada, menos de 5 años seguro, y punto, y de repente la novela rebobina para atrás a contar la historia desde que, bueno, pues este matrimonio decide que va a contratar a una niñera para que la madre pueda reincorporarse a la vida laboral de nuevo, algo que ella está necesitando, necesita salir de casa, necesita sentirse realizada de nuevo, más allá de simplemente dedicarse a ser madre. Y entonces, bueno, pues este matrimonio opta porque, bueno, contratar a alguien para que cuide de los niños es la mejor opción, y además encuentran a una mujer que es, de verdad, es la niñera perfecta. Y nada, tú todo el rato vas a tener en la cabeza en plan, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha llevado
a esta persona a cometer este crimen, esta atrocidad tan enorme. Sin embargo, aunque pueda llegar a parecerlo con este punto de partida, no vamos a estar ante una novela negra, ni a una novela de investigación, ni muchísimo menos, y tampoco es una novela que busca el origen del mal, el mal está en todos, tal. Es otra cosa. Yo creo que es una gran crítica social, es un retrato también de la sociedad, pero evidentemente con unos puntos críticos que buscan hacerte reflexionar. Por fuerte que parezca, digamos, esto parte de la realidad, como decía antes, la novela está ambientada en París, pero me parece que los hechos sucedieron en Nueva York, si no estoy equivocada. Es que se me pone un poco, me revuelve un poco el cuerpo pensar en este libro, y a pesar de que me gustó tantísimo, de verdad, porque bueno, es que es un tema bastante dramático. En la novela va a contar con toda la calma que necesita y al mismo tiempo tiene un ritmo trepidante, no sé cómo decirlo de otra manera. Nos cuenta el día a día durante meses, durante años, de esa familia y de esta niñera, ¿no? Como hay una especie de relación donde en muy pocos momentos está equilibrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, en el momento en que esta niñera llega a la casa, se crea una relación de dependencia en la cual realmente esta familia la necesita mucho a ella, y ella es el soporte, es la mejor en su trabajo, es fantástica, los niños la adoran, quieren que esté siempre, los padres pues por fin pueden también retomar un poco su vida, volver a hacer vida social, volver a salir, trabajar, hacer pues eso, una vida más allá de dedicarse únicamente a los niños. Y luego hay, claro, pues un periodo, digamos, de estabilidad. Van pasando cosas en las que la niñera va a sentirse dependiente de ellos, ¿no? Digamos, de esa familia, una lucha de fuerzas pasiva, donde vamos a ir conociendo pues los detalles de la vida de esa familia, ¿no? También el lado un poquito más oscuro de las relaciones, del propio matrimonio, de los padres con los niños, de la necesidad de querer descansar, de querer tener una vida más allá de solo la familia, como os decía, pero también vamos a ir conociendo a pequeños detalles la vida personal de esta mujer, de esta niñera, que nos van a hacer pues poder comprenderlo todo, y realmente te hace pensar mucho en cómo nos comportamos en el día a día con la gente que nos rodea. Pero es cierto que, claro, al no ser una novela negra donde al final es y entonces hicieron esto por este motivo y la policía descubrió esto y lo otro y tal, este es otro tipo de novela, pero yo creo que está muy bien cerrada. Yo creo que está todo explicado perfectamente en su libro, que precisamente por lo que pasa y todo es tan coherente que te pone realmente la piel de gallina. Es un libro sobrecogedor que te deja con muy mal cuerpo, pero es una novela fantástica. Os animo muchísimo a leer, a reflexionar sobre ella. Si la queréis leer en grupo, pues genial, porque de verdad da pie para ello. Es uno de esos libros que me gustaría volver a leer, olvidarlo y poderlo volver a leer de nuevo, porque fue una sensación, una experiencia lectora de verdad de otro mundo. En el puesto número 3, el bronce se lo lleva Las vírgenes suicidas. Tampoco me ha sorprendido demasiado, es una novela de 1993, escrita por Jeffrey Eugenides, y en España está publicada por Anagrama. Fue una de mis mejores lecturas del año pasado, también sin duda es uno de mis libros favoritos, y tienen algunos puntos en común con la lectura anterior. Casualmente también, digamos, desde el principio conocemos el final, y también, digamos, todo el rato buscamos conocer el porqué, pero la respuesta no es la que esperamos, porque aunque también puede parecer a priori que vamos a estar ante una novela negra, no tiene nada que ver. ¿Por qué digo esto de la novela negra? Bueno, a ver, el libro se llama Las vírgenes suicidas. Podemos intuir que va a haber muertes. Y desde, creo que es la página 1, nosotros sabemos que las 5 hermanas Lisbon, que tenían entre 13 y 17 años, se han quitado la vida. Entonces, claro, eso es algo que ya desde el principio tú, ¿qué ha pasado aquí, no? Para que estas adolescentes se hayan suicidado, ¿no? La novela está ambientada, si no me equivoco, en los años 70, en un pueblo cualquiera, en cualquier lugar, ciudad pequeña de los Estados Unidos, y la historia va a estar narrada por unos niños o preadolescentes de un barrio que son vecinos de las hermanas Lisbon. Bueno, son vecinos de la familia Lisbon. Entonces, esto ya empieza un juego muy curioso, que es toda la historia va a estar narrada desde fuera de esa casa que va a ser el centro de todo.
Entonces, no digo que sea necesariamente un narrador en el que no podemos confiar, pero sí es un narrador que va a tener una visión muy incompleta y va a dar una visión muy subjetiva de lo que está pasando. Y además, su voz se va a ver desdoblada en varios momentos temporales. Una de esas voces en el presente en el que suceden las muertes, digamos, el tiempo que las precede y el tiempo después. Y luego otra voz que es muchísimos años después, décadas después, donde te cuentan cómo esa gente siguió obsesionada y siguió dándole vueltas a lo que ocurrió en aquellos años y siguen tratando de intentar comprender. Esto es genial porque el autor consigue crear un juego fantástico de que tú te olvides de quién te está narrando, que tú te pienses de lo que ellos dicen es verdad, de lo que ellos te hablan de las hermanas Lisbon todo el rato, lo sientes como una realidad, pero tienes que darte cuenta y te das cuenta a ratos de, oye, que eso no me lo está diciendo ella, es que me lo está diciendo una persona. Las hermanas son todas chicas, vamos a tener una mirada masculina sobre ellas, una mirada que las idealiza, pero que también las desea de alguna forma y sobre todo que no las comprende. Es que, socorro, es que es un libro que es absolutamente innarrable. Creo que es un libro de verdad que podría hablar horas y horas sobre él y necesitaría que fuera una conversación porque hay tanto que contraponer. En este libro sí que hay mucha simbología, que no hay ciertas cosas que son interpretables de diferentes maneras, aunque digamos el resultado sea el mismo, ¿no? Sino sean como detalles por el camino. Aunque este libro habla de estas muertes de estas hermanas, en realidad es todo digamos una excusa para contarnos otra cosa. Es un libro que nos habla de un poco de cómo la sociedad estadounidense se pudre en aquel momento, donde nos está contando el fin de algo y el comienzo de algo peor. Es un libro que hace muchísima crítica a millones de temas para leer con todos los sentidos. De verdad, es un libro, por ejemplo, los olores son importantísimos. Es un libro que todo el rato está hablando de lo mal que huelen ciertas cosas, de verdad que huele a podrido. Buah, es que es espectacular, es que es espectacular. Voy a dejar también mi reseña abajo porque creo que me expresé y lo expliqué todo mucho mejor por ahí. Pero bueno, es un libro que os animo muchísimo a hablar, sabiendo que no os vais a encontrar ante una novela negra, es otra cosa, es una ficción espectacular. Yo me quedo fascinada con Eugenides, de verdad, qué autor, qué tío, qué bien escribe todo lo que tiene que decir, lo bien que lo hace. De esos libros que yo según lo acabé, lo inicié de nuevo y estuve repasando páginas, estuve mirando anotaciones que tenía por el libro y dije, joder, es que estaba todo el rato aquí. Y no lo sabes ver hasta que te da todas las claves. No es un juego que de repente hace un plot twist y dices, ¡buah! No, es que estaba todo ahí. ¡Qué libro! De 10. O sea, fantástico. De mis novelas contemporáneas favoritas, con diferencia. Y de favorito a favorito, en el puesto número 2 encontramos Kokoro de Natsume Soseki, una novela japonesa de 1917 de la que os he hablado hasta la saciedad. Os voy a dejar aquí un vídeo donde se hablaba en detalle de ella porque aquí ya no me voy a enrollar más de verdad, pero decir que creo que si hubiera hecho la pregunta de qué novelas habéis leído por mí a día de hoy, creo que esta hubiera sido la número 1, porque durante este mes de marzo, que se está celebrando el marzo asiático que promueve Magratha Ojos Tiernos, no sabéis, cada semana la de menciones que recibe gente que está leyendo Kokoro por mi recomendación. Esto me llena de una ilusión que no os lo podéis creer. Y creo que ahora mismo habría ganado Kokoro, pero lo pregunté en febrero, así que pues no. Kokoro es una novela que trata las relaciones humanas, nos va a contar una historia de amistad entre un joven y un hombre más mayor que se conocen en un verano en Kamakura y digamos ese hombre se va a convertir en una figura de referencia para este joven que se encuentra estudiando en Tokio, muy lejos de su familia porque él procede de las provincias, y con el paso del tiempo va a darse cuenta de que ese hombre al que tanto admira y al que tanto mira por él tiene una serie de secretos, lleva un peso dentro muy grande que él no va a poder comprender hasta muchísimo tiempo después. Un libro que trata mucho de las diferencias generacionales, de cómo ven el mundo las diferentes personas, porque el mundo ha cambiado muchísimo en muy pocos años en ese Japón, y es un libro lleno de sutilezas. Es un libro para leer con mucha calma, para recrearse, para disfrutarlo. En el puesto número 1 también está uno de mis grandes favoritos del año pasado, un libro que fue una absoluta sorpresa para mí.
y se trata de Los ingratos de Pedro Simón, una novela editada por Espasa y que fue publicada en 2021. Yo hablé muchísimo de esta novela en Instagram el año pasado, no os lo podéis imaginar, durante la lectura, durante el proceso también la narré mucho. Es un libro que me marcó muchísimo y, como dije, fue una gran sorpresa. Fue un libro que me dejó mi madre. Ahora tenemos una discusión constante porque yo siempre le he echado en cara en la que no me avisara de la torta emocional que yo me iba a llevar aquí. En el fondo prefiero que no lo hubiera hecho, ¿no? Porque así fue toda una sorpresa. Y ella me discute y me dice: Laura, yo te dije que me daba mucha pena. Yo no lo recuerdo y estamos en eso. Los ingratos es una novela que es que a mí me caló dentro muchísimo. Me hizo sentir muchísima culpabilidad. Como su título indica, yo me sentí una ingrata. Mirar que la novela está ambientada pues bastantes décadas antes de que yo naciera, pero trata algunos temas que es muy fácil sentir como propios, y ciertas emociones o ciertas cosas que, si tú has tenido algunas relaciones en tu vida con personas mayores a las que has querido mucho, es fácil que te sientas identificado por un lado o por otro. A mí me pasó esto. Es una novela que yo he llorado muchísimo, es una novela de la que a veces hablo en voz alta y tengo que parar porque se me corta la voz, porque me da pena y porque quiero echar a llorar de nuevo. Yo sé que hay gente que la lee y no le pasa esto, pero también sé que hay mucha gente que sí que le pasa esto. Anita lectora, Irene de Matar a un lector, etcétera, etcétera. Son personas que le ha pasado como a mí, que es un libro que es como una espina, de verdad. Es un libro que te encanta, pero por favor, ¿por qué hace tanto daño? Es que es una cosa de verdad muy dura. Nos va a contar la historia de una familia, pues no sé, ahora mismo que serán los 70 o así, que bueno, vive en Madrid, pero a la madre, que es maestra, pues la trasladan a un pueblo a dar las clases allí, y bueno, pues se va con la familia, que bueno, pues, el matrimonio, y luego hay dos hermanas y Daniel, que es el más pequeño, vaya, y que va a ser nuestro narrador. Entonces, bueno, gran parte de la novela va a estar narrada desde el punto de vista infantil, que eso es algo que cuando se hace bien es una maravilla. Entonces, nada, al llegar allí pues van a suceder una serie de cosas. El padre va a estar ausente por motivos durante bastante tiempo. Y la madre, la verdad que ya está trabajando y ya está ella gestionando bastantes cosas, no puede con los niños. Entonces va a pedir ayuda a una de las mujeres del pueblo, que va a ser Emérita, que es una mujer mayor ya, y además, bueno, es sorda, y la que, bueno, nosotros sabemos que le ocurrió una cosa en el pasado bastante horrible, y bueno, carga un poco con ello. Emérita va a tener una relación muy bonita con los niños, pero especialmente con Daniel, y bueno, pues va a ir de eso, ¿no? De los años, del tiempo que pasan en el pueblo, de su vida, del día a día allí, y de las relaciones y de todas. Para mí Emérita es el gran pilar de la novela. Es un personaje precioso, un personaje entrañable, es un personaje que te crees. O sea, es que es un personaje en el que tú ves muchas cosas reflejadas de personas que has conocido, y es una gran ternura la que te genera, y unas grandes ganas de abrazarla a ella como otras personas que quisieras abrazar y ya no puedes. Y luego la novela, digamos, termina años después. No quiero contaros demasiado porque al final es una novela en el que tampoco es que pasan grandes cosas, es esas novelas cotidianas del día a día, pero que poco a poco te va calando, ¿no? Los sentimientos en tu corazón. Y para mí es absolutamente inolvidable. El autor tiene una nueva novela, se la han regalado a mi madre por su cumpleaños. La quiero leer, pero no estoy preparada emocionalmente para enfrentarme a nada parecido a lo que yo lloré con esta novela, y siempre lo recomiendo. Es una novela para leer en casa por si acaso te pasa como a mí, que es que te destroza. Recuerdo que es que hubo una parte del libro que es que igual es un tercio del libro que lo leí y seguí en mi habitación, que no puedo, es que yo digo, me voy a deshidratar. Que ni siquiera puedo decir que sea triste, pero es un libro que a mí me hizo daño, y es un libro que yo sentí mucho, sentí mucha culpa, y no lo puedo explicar de otra manera. Es un libro que te hace que quieras volver atrás y que quieras un poco, en la medida que puedas en tu presente, actuar de cierta manera. A mí es un libro que me afectó mucho, para bien. Me gusta pensar en el largo plazo, ¿no? Que no me sorprende que haya estado en el número 1, de hecho me alegra muchísimo. Me fue súper emocionante hacer esta pregunta en Instagram y ver el feedback, ¿no? La cantidad de gente que contestó. Pasé mucho tiempo así poniendo palitos en mi cuaderno a las lecturas, me lo pasé muy bien.
bastantes personas me escribían también pues contándome un poco más, algún mensaje, ¿no? Hablándome de algún libro que habían leído por mi recomendación y lo especial que había sido para ellos. Me hace mucha ilusión porque yo sé lo especial que es cuando alguien te recomienda un libro y lo disfrutas mucho. Haber sido yo pues la persona que haya descubierto lecturas importantes en la vida de otras personas es algo que, bueno, me siento muy orgullosa y es algo que me hace una verdadera ilusión. Alguien lee algo gracias a ti y le encanta. Qué sensación tan preciosa cuando, bueno, pues cuando luego te lo cuenta. Y hasta aquí este vídeo tan largo. Espero que os haya gustado. ¿Habéis leído alguno de estos libros? Y no sé si tenéis algún libro que sea el que recomendáis siempre y que mucha gente haya leído gracias a vosotros o porque se lo habéis prestado, recomendado, no lo sé. Contadme porque me encantará saber cuál es y si no lo he leído, seguramente leerlo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!